Abran sus Biblias en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Sí, capítulo 4, versículo 12. Está detrás de Proverbios. He titulado este sermón La Iglesia, huerto y fuente cerrada de Cristo. Dice así, 4:12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ese va a ser nuestro versículo en esta mañana. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Señor, gracias porque cada domingo podemos oír tu voz a través de tu palabra. Señor, te pedimos que Cristo, como cabeza de la Iglesia, nos imparta la enseñanza y los principios y renueve nuestra alma, nuestro corazón, nuestros afectos hacia Él y hacia ti, Padre. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, como hemos leído, ilumina nuestra conciencia y nuestro entendimiento para que podamos vivir en santidad y podamos regocijarnos de la obra que Cristo empezó en muchos de nosotros y sigue haciéndola. Y también la esperanza de la obra de Cristo puede ser hecha en muchos corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. El nombre que se da aquí a los creyentes es mi hermana, esposa mía. Hay muchos nombres dulces en los labios de Cristo dirigidos a los creyentes. Miren el capítulo 1, versículo 8 del mismo libro de Cantar de los Cantares. Dice, oh hermosa entre las mujeres. O en el capítulo 2, versículo 2, mi amiga. O en el versículo 10 del mismo capítulo 2, oh amiga mía, hermosa mía. Capítulo 5, versículo 2, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. O en el capítulo 7, versículo 1, oh hija de príncipe. Pero aquí tenemos, hermanos, uno que los supera a todos en ternura. Mi hermana, esposa mía. Eso en el capítulo 4 de nuestro texto, en el versículo 9, y otra vez en el 10, y en nuestro texto del versículo 12 que acabamos de leer. Que el mundo hable bien de nosotros constituye escaso atractivo para que lo deseemos. Pero hermanos, si Cristo dice de nosotros tales palabras, es suficiente para colmar de gozo celestial nuestros corazones. El significado lo comprenderéis a la luz de lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, vindicando los derechos que tenía como apóstol a la iglesia de Corinto, cuando él dice, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer como los otros apóstoles. El apóstol quiere decir, cuando le escribió esto a los hermanos de Corinto, a aquella iglesia, que si no está facultado para casarse con un ser que le sea semejante, una hermana en el Señor, uno que le sea tanto una esposa como una hermana en Cristo Jesús, una esposa por la ley, pero una hermana también por el nacimiento espiritual del mismo Padre Celestial. Y del mismo modo, Cristo aquí dice de los creyentes, mi hermana, esposa mía, porque ellos están no tan solo unidos a Él por una elección y un pacto, sino también porque le son semejantes. Ahora vamos a desarrollar esto.
primeramente, estas dos cosas son inseparables. A algunos les gustaría ser la esposa del Salvador, pero sin ser la hermana. A algunos les gustaría ser salvados por Cristo, pero no ser hechos semejantes a Cristo. Cuando Cristo elige a un pecador y derrama su amor sobre su alma, y cuando le corteja como un delicado novio corteja a su novia y le lleva a contraer con él un compromiso de amor, es solamente para que pueda hacerle una hermana, para que pueda impartir su forma de ser, su mismo corazón, su todo en su alma. Ahora bien, muchos descansan solamente en el perdón de sus pecados. Muchos han sentido a Cristo cortejando su alma y ofreciéndosele libremente y le han aceptado. Han consentido a sus galanteos y le han aceptado como la mujer acepta la declaración de amor de aquel que desde entonces pasa a ser su novio. Pecador indigno y merecedor de solo el infierno como se siente el hombre, descubre que, sin embargo, Cristo le ama. Descubre también que él no se avergüenza de tener relación con él. Indigno pecador, haya que por el contrario Cristo cifra toda su gloria precisamente en ese hecho y su corazón, que ha descubierto lo inmerecido del amor de Cristo, rebosa de gozo por el privilegio de haber venido a tener relación con tan glorioso ser, verdadero novio y esposo de su alma. ¿Y por qué lo ha hecho así el Señor? Para hacerle partícipe de su santidad, para cambiar su naturaleza, para hacerle su hermana, para hacerle de su propia mente y espíritu. Hermanos, Cristo os ha lavado a muchos con agua limpia para que pueda daros también un corazón nuevo. Os ha llevado a Él mismo, os ha dado descanso, con la mira además de enseñaros de Él su mansedumbre y dulzura del corazón. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Con lo cual, tú no puedes ser la esposa de Cristo sin venir a ser al mismo tiempo su hermana. Cristo ofrece ser el esposo de las almas cubiertas de miseria y llenas de pecado. Descendió del cielo para esto, participó de carne y sangre con este propósito, corteja a los pecadores en numerosos y constantes intentos con ese mismo fin. Les habla de su omnipotencia, les habla de su gloria, de sus riquezas y les dice que todo será de ellos. Él es un esposo de sangre, porque sangre le ha costado venir a ser el cortejador de las almas. El alma entonces cree su palabra, siente sobre sí los rayos de su amor y consiente a ser suya. Y puede decir, mi amado es mío y yo soy de él. Entonces Jesucristo lava el alma en su propia sangre, la viste de su propia justicia y la presenta con él en la presencia del Padre. Desde aquel momento el alma empieza a reflejar la imagen de Cristo. Cristo empieza a vivir en el alma, el mismo corazón y el mismo espíritu de Cristo. Ambos son inseparables. El alma pasa a ser tanto la hermana como la esposa de Cristo. Somos de Cristo no solo por pacto, sino también por semejanza. Cristo ha escogido a alguno de vosotros y habéis venido a ser sus justificados. Ahora, ¿descansáis en esa verdad? ¿Necesitáis algo más? ¿Es completo vuestro descanso? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Recordad que debéis ser hechos como es Él, reflejar su imagen, no podéis separar ambas cosas. No se puede ser la esposa sin tener la naturaleza de Cristo, esto es, ser su hermana. Hemos visto que estas dos cosas son inseparables. Ahora veamos el orden de las dos cosas. Debemos ser primeramente la esposa antes de que podamos ser la hermana. Suyos por pacto antes que suyos por semejanza. A los que todavía no son de la propiedad
de Cristo, seguro que pensáis ser como Cristo, que así podáis copiar algo de Él, valga la expresión, algo de su carácter, algo de mejorar en vosotros, alguna reforma que vosotros podáis hacer para que podáis recomendaros vosotros mismos a Cristo. Esto es algo que está inherente en el ser humano. Antes de ir a Cristo, intenta reformarse a sí mismo para poder recomendarse a sí mismo a Cristo. Pero esto no debe ser así. Esther, cuando todavía era una doncella, para poder presentarse delante del rey Asuero, tuvo que estar 12 meses conforme a la ley de Oriente, apartada, ataviándose 6 meses de óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres para luego ser recibida delante del rey. Pero no así con vosotros, no así con aquellos que todavía no habéis ido a Cristo. Él escoge solamente a aquellos que no tienen hermosura de santidad, a los contaminados, a los corrompidos en su propia sangre. ¿Sabéis por qué? Porque Él escoge a tales personas para que Él pueda tener el honor de lavarlos, Vive, dijo el Señor a través de su profeta a su pueblo, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Porque Cristo quiere tener el honor y la gloria de amarles aun cuando no hay nada que amar. Porque quiere manifestar la libre gracia de perdonar un alma condenada que no tiene mérito alguno. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Es por gracia la salvación, por gracia. Él quiere tener el honor de lavarlos, quiere manifestar la libre gracia de perdonar. ¿Acaso entonces pretenderá alguno de vosotros robarle o quitarle ese honor? ¿Empañar esa gloria que Cristo quiere? ¿Por qué entonces retrasáis vuestra conversión? ¿Por qué os resistís a entregaros vosotros mismos y someter vuestra voluntad y aceptar la suya? ¿Hay alguna prueba que demuestre que es necesario el cambio de vida para recomendarse a sí mismo? El que tú te tengas que cambiar, que tú te tengas que mejorar para ir a Cristo. Muchos piensan así de Él, pero eso manifiesta que poco le conocen. Jesucristo viene a buscar a quienes están en negruras de pecado. ¿Hay alguien entre nosotros pobre, imperfecto, sucio? Pues esa alma es precisamente la que Cristo anda buscando y a quien trata de ganar y galantear y alegrar. ¿Eres orgulloso y detestable? Cristo te busca. Te ofrece su todo y después Él te cambiará. Te convertirá en su esposa y luego serás su hermana. Es a ti a quien corteja para enamorarte. Ahora, ¿a qué compara Cristo en nuestro texto a los creyentes? Nos dice huerto cerrado. Cristo compara al creyente como un huerto cerrado. En el Oriente los jardines siempre estaban cerrados. A veces lo estaban por una valla de cañas, otras veces por un vallado de obra o por un vallado espinoso. Pero lo que resulta más interesante es que a menudo estaban cerrados con mira al exterior. Y lo que había exteriormente era un desierto. No había nada, era todo desierto. Y ahí había un jardín, un huerto. Alrededor de ese huerto todo es arena. Y ese huerto es como el jardín del Señor. Así sucede con el creyente.
Es un huerto cerrado por elección. Ante los ojos de Dios, todo el mundo, todos los seres humanos, eran un gran desierto. Todo era lodo, todo era muerte, todo era infructífero. Nada era aprovechable, sino para dar solamente cardos. Estaba todo el mundo cercano a maldición. No había a sus ojos parte alguna que se pudiera considerar mejor que otra. Los corazones de los hombres eran todos duros como la roca, secos y estériles como la arena. Así es que solamente por el beneplácito de su voluntad señaló un jardín de delicias en medio del desierto en el que pudiese mostrar su gracia y su poder para que fuese para alabanza suya. No sé si ya ustedes han considerado qué puede ser su iglesia, su esposa. Es allí donde Cristo muestra su gracia y su poder para alabanza suya, en medio de ese desierto, la iglesia, su esposa, en este mundo. Algunos de vosotros conocéis que habéis sido objeto de la elección de Dios por los frutos que ella produce en nuestras vidas, en vuestras vidas, por vuestra fe, vuestro amor, santidad. Y hemos de ser humildes, hermanos, y hemos de considerar que solo se debe exclusivamente a su elección. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Hemos preguntado más de una vez con humildad y con sincero asombro, ¿por qué yo, Señor? Además de ser un huerto cerrado por elección, es un huerto cerrado por la obra del Espíritu. La elección es algo así como el diseño del jardín. La obra del Espíritu consiste en llevarla a cabo. En Isaías 5:2 dice, la había cercado. Esto es, cuando el Espíritu empieza su obra, empieza a hacer una obra de separación. Hay una separación del pecado, de sus viejas amistades, de todo aquello que lo mantenía apartado de Dios. Cuando un hombre es redargüido de pecado por sus malas obras y se vuelve de ellas, deja pertenecer al mundo impío y descuidado de Dios. Avisa a sus compañeros, pero va solo, es apartado. Cuando un alma acude a Cristo, queda para siempre separada del mundo del que ha sido rescatada para ser de un mundo nuevo. No está ya más bajo maldición, no ya más bajo ira. Desde entonces en adelante disfruta del favor y de la sonrisa de Dios. Y como el vellón de Gedeón solo recibe el rocío, en tanto los demás permanecen secos. Pero también es un huerto cerrado por los brazos de Dios. Dios es una valla de fuego. Ángeles rodean al creyente, nos dice la palabra de Dios. El monte de Elías estaba rodeado de caballos de fuego. Y Dios cerca al alma, como las montañas, nos dice en un salmo, rodean a Jerusalén. El alma está escondida en lo secreto de la presencia de Dios. Por eso es un huerto cerrado por los brazos de Dios. Y hay extraños que son robadores del gozo y la serenidad interior del creyente, intenta introducirse al huerto para dañarlo, pero nunca ningún ladrón podrá introducirse por la valla. Pero aunque pudieran alterar la serenidad e interrumpir la paz del creyente, el Señor cuida de su huerto porque es suyo y no permitirá que dañen lo que es de su propiedad y que Él ha comprado a precio de sangre. Dios habla de su pueblo como de una viña de vino rojo, y en Isaías encontramos una preciosa promesa de Dios para los que somos esposa y hermana de Cristo, esto es, los que formamos el pueblo de Dios por pacto y por naturaleza. Dice así en Isaías capítulo 27, versículo 3, dice, yo Jehová, dice, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Es el Señor el que guarda ese huerto. Dice Él que cada momento la regará y la guardará de noche y de día para que nadie la dañe.
Esta era la canción de Dios sobre la viña y es la canción sobre muchos de nosotros. Ahora, un jardín en el oriente puede ser regado de 3 maneras. Dice aquí que el Señor regará su huerto, su viña. ¿Y cómo era regado un jardín en el oriente? Por medio de un pozo escondido y tapado. Y era costumbre en el oriente cubrir con una losa. Bueno, y hoy en día también hay pozos en los terrenos donde se tapa la parte del pozo con una losa y con objeto de evitar que la arena se introduzca en él si estaba en un desierto. La forma también de proveer para regar se halla en un pozo de agua viva, lo que hoy llamaríamos una fuente, de la que siempre fluye agua constantemente. Y también otro sistema se proveía de las corrientes y se provee todavía a día de hoy de las corrientes del Líbano, de simples corrientes siempre burbujeantes. Y fíjese que en nuestro versículo dice huerto cerrado, pero ahora dice fuente cerrada. Y el Espíritu en su más velada forma de obrar hace esto en el corazón. En algunos jardines existe solamente un pozo secreto cubierto con una piedra que tapa su boca. Si quieres regar el jardín, has de remover la piedra y hacer bajar el pozal para poder sacar el agua. Y tal es la vida de Dios en muchas almas. Algunos de nosotros podemos llegar a sentir que hay una gran piedra sobre la boca del pozo. Y es nuestro mismo corazón de piedra, es esa roca, que impide que sea regado el jardín. ¿Cómo podemos regar nuestro jardín? Quitando lo que está obstaculizando, aquello que obstaculiza. Quizás sea la roca de la incredulidad, quizás sea la losa de nuestra propia voluntad, sea lo que sea, está obstaculizando que el jardín sea regado. Así que habrá que quitar esas losas para que haya fruto en el huerto. También era regado un jardín, un huerto, por un pozo de agua viva. O sea, un pozo como el que se nos habla en Juan 4, la fuente de Jacob, donde iba esta mujer samaritana cada día a sacar agua del pozo. Pero más aún la fuente de agua viva de que habló Jesús a la samaritana, tal es el pozo que tenemos a nuestra disposición. En todo momento hallaremos gracia nueva, corrientes frescas de agua viva fluyendo constantemente de Dios. Y es Jesucristo. Solo así puede haber progreso en el creyente, teniendo comunión con el Señor Jesucristo. Pero también había corrientes del Líbano, como antes he nombrado. En el Líbano son muy abundantes las corrientes. Alrededor se derraman en frescas cascadas, viniéndose a unir de diferentes puntos a los valles, en caudalosas corrientes, regando en su curso los más ricos huertos. El Líbano es muy rico, aún en día el Líbano siempre ha sido muy rico. Y así los creyentes a menudo son regados con las corrientes del Líbano que proviene de los cielos. Así que tomemos de la plenitud de Cristo, que podamos beber de ese vino de sus deleites, de esa plenitud de Jesucristo, que nos sea dado disfrutar de más de las corrientes del Líbano. Porque fíjese que aún en la estación calurosa se mantienen abundantes esos jardines. Como leemos en el Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: bienaventurado el varón que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y la consecuencia de esto, de que el Señor sea su delicia y que en su ley medite de día y de noche, es que será, dice, es una metáfora o similar, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae.
aquel que en el Señor está su delicia. ¿Y cómo sabemos que es nuestra delicia? Que el Señor es nuestra delicia, porque su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y fíjese que aún en lo más caluroso del verano, en aquel lugar del Líbano, y como un reto, las corrientes del Líbano vienen a ser más caudalosas, en vez de secarse. Cuanto más calor hace allí en pleno desierto, en el Líbano, y son más abundantes las aguas. ¿Saben por qué? Porque el calor solo consigue derretir mayor cantidad de la nieve de las montañas. Allí está el monte Hermón, la cumbre, nevado, y cuanto más calor hace, se derrite la nieve y más agua hay. Deberíamos anhelar mucho más esas corrientes del Líbano que provienen del cielo. El fruto, para terminar. La finalidad de todo jardín o huerto, ¿qué es, hermanos? Fruto y flores. Este es el propósito por el que se le cierra a ese huerto, por el que se le valla, se le cerca, se le planta, se le riega. Fruto, flores, que pueda desprender esos aromas para producir fruto. Si no da fruto ni flores, toda labor es perdida. Ese campo está cercano a ser destruido, maldecido, secado. Así es con el cristiano. 3 cosas notables se nos presentan aquí. No se nos habla aquí de hierbas inútiles, hierbas que estorban. Se nos habla de deliciosos árboles frutales y toda suerte de principales especies olorosas, pero no se cita ninguna hierba alguna, ninguna hierba mala. De haber sido la descripción del jardín hecha por un hombre, seguramente que hubiese empezado por mencionar las hierbas malas, inútiles, la incredulidad, la corrupción, el temperamento violento, etc. Pero no es así con Cristo. Él ha desterrado y cubierto todos los pecados. Las hierbas han sido desarraigadas y arrojadas de su vista, no ve en su huerto perversidad alguna. Como dice en el Evangelio de Juan, dice, han guardado tu palabra porque no son del mundo. ¿Cuál es el fruto, el mejor fruto que se podía dar en ese huerto? Nos dice la granada, el mejor fruto. Y todo es fruto delicioso y todo le pertenece. De mí será hallado tu fruto, dice la esposa. Parece decirnos la esposa del Cantar de los Cantares que todo pertenece al esposo, de quien podemos hacer suya las palabras de la frase cuando en el versículo 16 dice al final, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y las gracias que Cristo derrama en el corazón y se producen en la vida del creyente son las mejores, las más ricas, las más dulces, las más excelentes que una criatura humana puede dar. ¿Y cuáles son? Amar a Cristo, amar a los hermanos, amar el día del Señor, perdonar a los enemigos. Son todos ellos los mejores frutos que pueden crecer en el corazón humano. Y este mundo necio e insensato condena y desprecia la conversión verdadera cuando ella produce los mismos frutos del paraíso, frutos aceptables y gratos a Dios. Y debiera este hecho hacer que el mundo se detuviese a pensar. Había especies en este jardín. Ahora estas especies, las que se mencionan en el texto, hermanos, no se dan de forma natural. No crecen espontáneamente en el jardín, a menos que alguien las plante. Ni aún en el Oriente se dio nunca tal caso. Del mismo modo, las gracias del Espíritu Santo
no son naturales en el corazón humano. No están en nosotros. Tienen que ser plantadas. Tienen que ser traídas de un país lejano. Y han de ser vigiladas cuidadosamente. Necesitan las corrientes de agua, la suave brisa de occidente. Mucho me temo que si Cristo nos preguntara a muchos de nosotros por las fragantes especies de nuestro corazón, casi todos tendríamos que bajar la cabeza, avergonzados. ¿Dónde están? Preguntaríamos. O nos preguntamos, ¿dónde están? En vez de especies fragantes, lo que vemos es mucha locuacidad y presuntuosidad, pensamientos y actos egoístas. Amamos la vanagloria y buscamos en muchas ocasiones agradar a los hombres. Nuestras oraciones, muchas de ellas contienen mucho orgullo y mucho del yo. En muchas circunstancias nuestros temperamentos son incontrolables y nuestra voluntad coquetea con la ociosidad y se entrega en los brazos de la holgazanería muchísimas veces, como si fuese nuestra amante. Todo esto se da por el descuido y por la negligencia, por no ser vigilantes y regar constantemente nuestro huerto. Así que las flores, como dice en nuestro texto, las flores de aleña, nardo de azafrán, caña aromática, canela. Preguntaríamos, Señor, ¿dónde están las especies? Pero Cristo es un manojito de mirra. Y debemos desear ser como Él. Así que, hermanos, cada fruto y flor ojalá creciesen en nosotros, en nuestro huerto. Miren en el capítulo 5 del mismo libro, el versículo 1, nos dice que el esposo vino a su huerto y encontró el fruto que él esperaba. Y miren qué alegría y qué gozo del esposo cuando él va a su huerto y encuentra lo que él quiere encontrar. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y fíjese lo que dice ahora, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Fíjese qué palabras del esposo, que es Cristo. Cristo espera tomar del fruto que es suyo. Porque, hermanos, no es nuestro huerto, no es nuestro, es suyo. Es suyo. Y Él espera encontrar esto y tomar lo que es suyo en nosotros. Y este versículo nos muestra la satisfacción, la alegría del esposo y cómo invita a que los demás se regocijen junto con Él. Y eso es lo que Cristo espera de nosotros, lo que espera encontrar. Como antes he dicho, esto viene del cielo. Esto hay que buscarlo de arriba. Cuando el Señor visite nuestro huerto, encuentre su huerto limpio, ordenado, y sus flores abiertas, desprendiendo sus diversos aromas, y los árboles dándole de los frutos de temporada. Pero tales frutos, vuelvo a decir, deben venir de lo alto. Así que, hermanos, clamemos para que el viento sople sobre nosotros. Como dice en el versículo 16, levántate, Aquilón, y ven. Austro, soplad en mi huerto, despréndase en sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta.
Bueno, pues que el Señor nos bendiga con su palabra y renueve nuestra fe, nuestro amor a Él, por habernos hecho su esposa y su hermana. Y ahora, por medio de estos símbolos, podamos considerar su amor también en su entrega para ganarnos, para hacernos esposa suya y hermana suya, por medio del sacrificio de su cuerpo y del derramamiento de su sangre. Oremos, hermanos.